Y segundo, agradecer por la invitación para poder dialogar con ustedes un poco el tema para el cual me invitaron, que es la historiografía sobre el movimiento estudiantil en el Perú. Previamente hay que decir que en el caso peruano no tenemos todavía una investigación de largo aliento que abarque profesamente el movimiento estudiantil universitario, quizás todo el siglo XX. Por lo tanto, lo que tenemos son partes, algunas de ellas más avanzadas y otras no, pero que son válidas en el sentido que están aportando en este intento de la historia científica, de los movimientos sociales y particularmente del movimiento estudiantil universitario. Otra cosa que tenemos que hacer es que en el caso de la investigación de la historia del movimiento universitario en el Perú tenemos dos cojeras, ¿no? Y eso es algo que tenemos que pronto ir superando. Una de las cojeras es la apristización de 1919. No es cierto que Aya de la Torre haya sido un personaje importante en la reforma universitaria de 1919. Las investigaciones van por ahí demostrando de que más importante fueron Basadre, más importante fue Porras, más importante fue Cornejo Costa. Hay muchas fuentes nuevas, muchos documentos que están saliendo y que van por ese sentido. Y segundo, aunque parezca desleal, ¿no?, la argentinización del movimiento. No es tan cierto que Córdoba haya sido el movimiento cumbre y que haya iniciado todo. Hay movimientos anteriores y acá mismo. En 1941, en una carta en una encuesta, una entrevista, en una carta que le hace Sánchez a Alfredo González Prada, quien trabajaba en Argentina como director del diario La Prensa, una entrevista bastante antimariateguista, donde lo único que quería Sánchez era destruir la imagen de Mariátegui. Alfredo González Prada le dice claramente, ¿no?, la reforma del 19 de San Marcos no se parece para nada a Córdoba, se parece a la del Cusco de 1912. Investiguen mejor. Es categórico Alfredo González Prada. El problema es que la historia del movimiento obrero, que justo este año hemos cumplido 100 años de la segunda ley de reforma de 8 horas y también 100 años de la reforma que vamos a cumplir pronto en octubre, se hizo pensando en que el movimiento obrero y estudiantil no existía y que vino la luz llamada Aya de la Torre y organizó todo, y eso es falso, eso es totalmente falso. Entonces, esas dos cojeras son las que tenemos que empezar a destruir. En un artículo pequeño que acabo de publicar el año pasado en la revista Elecciones de la OMPE, agradezco a la OMPE por haber aceptado un artículo que muchas veces las instituciones del Estado no quieren aceptar porque puede parecer un poquito subversivo. Hago un recuento del movimiento estudiantil en San Marcos previo a la reforma universitaria. El movimiento que se inaugura en 1898, cuando cerca de 300 estudiantes sanmarquinos, en una universidad que no llegaba ni a 500 estudiantes, 300 estudiantes sanmarquinos en 1898 se movilizan por las calles de Lima exigiendo al gobierno de Pierola que pare la crítica y el intento de asustar a Manuel González Prada luego del famoso discurso de Matavilela. El 28 de agosto de 1898 González Prada da un discurso que se llama el discurso de Matavilela porque es en la calle Matavilela, cuadra 3 de lo que actualmente vendría a ser Conde de Superunda, que está en páginas libres. Se llama, él le pone el discurso en la Asociación de Artesanos, donde él acusa a todos los gobiernos de corruptos, de golpistas, ¿no? Y los pirolistas intentan asaltar la casa de González Prada. Los estudiantes encabezados por Horacio Urteaga salen y defienden a González Prada. La movilización estudiantil es tan grande que el mismo Pierola tiene que desmentir que sus familiares quieren atacar contra González Prada. Ahí vemos claramente que es un movimiento estudiantil sanmarquino que defiende la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Esa misma actitud van a tener los estudiantes en 1910, cuando en 1909 los pirolistas intentan dar un golpe de Estado contra Leguía, el primer gobierno de Leguía, y Leguía se niega a firmar una renuncia. Son encarcelados varios pirolistas. Un año después, José de la Riva Agüero hace un documento, publica un texto en el cual sostiene de que ya los pirolistas deberían estar libres porque exceso de carcelería.
Inmediatamente el ministro ordena la detención de Ribagüero. Ribagüero es llevado a prisión, a la penitenciaría. Inmediatamente los estudiantes salen a las calles y se da la famosa tarde de la sableada, ¿no? Muchos estudiantes son sableados por la policía en la Plaza de Armas. El mismo Abraham Valdelomar estuvo dirigiendo a los estudiantes. Y José Matías Manzanilla da un discurso memorable en el Congreso, donde defiende la libertad de los estudiantes y defiende la libertad de expresión en el Perú. Entonces ya había toda una movilización y toda una indignación de los estudiantes universitarios en el Perú y sobre todo en Lima, y ya participaban abiertamente en política. No es tan cierto que tuvo que llegar un Aya de la Torre de Trujillo a despertar los intereses, ¿ya? Y aquí está nuestro amigo, ahí se me ve tu nombre, Edilberto Guamaní, quien en su historia de la UNI, que aquí lo tengo, el movimiento estudiantil de la UNI, también rescata, ¿no?, las huelgas de 1915-16 de los estudiantes de la Escuela de Ingenieros por tachar profesores, y logran tachar profesores. En el Perú se tachaba profesores sin que exista una ley de tacha, ¿no? Se sacaba profesores con huelgas. Entonces, y peor aún, se han olvidado todos de la participación de la delegación peruana en el Congreso de Montevideo de 1908, ¿no?, donde la ponencia de Víctor Andrés Belaúnde es magistral, y donde los mismos estudiantes uruguayos y mexicanos declaran de que la delegación peruana ha llegado a esclarecer qué se debe hacer con la universidad en América Latina. Hay 2 tomos, inclusive están en PDF, no los pueden conseguir, sobre los congresos en Uruguay en 1908, están en internet, ¿no? Entonces tenemos toda una nueva bibliografía, toda una nueva historiografía que demuestra que antes de 1918, es más, en Trujillo se publicó la huelga de Trujillo de 1910, que va a significar que Felipe Alba y Alba, un joven estudiante de Derecho allá, tenga que salir expulsado de la Universidad de Trujillo y venga a Lima y se incorpore a San Marcos y se vuelva abogado en San Marcos y posteriormente va a ser senador de la República por Contumaxá, ¿no? Entonces hay toda una investigación de muchos jóvenes que está empezando a surgir en varias universidades y en varios lugares. Es de ello lo que también deseo hablar el día de hoy, pero primero un poco refiriéndome a un artículo que acabo de publicar en el diario 1, el martes 17 de septiembre, que se titula sobre la reforma universitaria del 19. Aquí recogemos los testimonios de quienes dirigieron esa huelga: Luis Alberto Sánchez, Enrique Cornejo Koster y Jorge Basadre. Los testimonios de Luis Alberto Sánchez están en el tomo 1 de sus memorias. Los testimonios de Basadre están en La vida y la historia, que son sus memorias. Y el testimonio de Enrique Cornejo Koster está en el tomo referente a Perú de los 3 tomos que publicó San Marcos, llamado la Reforma Universitaria, ¿no? Son 3 tomos: Argentina, Perú y el resto de América. Entonces, en el tomo 2, ahí están lo que dice Cornejo Koster. Y Cornejo Koster es bien claro, dice: la reforma pegó porque la universidad era un bastión de civilismo y Leguía ya le había declarado la guerra a los civilistas. Por lo tanto, las leyes que se dan de tacha y de sacar profesores es simplemente porque Leguía quería instrumentalizar el movimiento estudiantil en función de sus intereses personales, ¿no? Por eso es que da la reforma. Lo dice Cornejo Koster, ¿no?, que es muy crítico también con la reforma. Entonces, habiendo dicho eso, pasemos ahora sí también a lo nuestro. Hay 3 textos que creo yo que hasta ahora son los textos que han buscado darnos una visión más total del movimiento universitario. El primero de ellos que les quiero hablar es Movimientos Sociales y Movimientos Universitarios en el Perú, de Enrique Bernales Ballesteros. Enrique Bernales Ballesteros hace un esfuerzo en la década de los 70 por tratar de entender los movimientos universitarios al interior de algo mayor, que son los movimientos sociales. Esto se debe a que siempre se ha hablado de la famosa Alianza Obrero Estudiantil. La Alianza Obrero Estudiantil se inauguró en 1910 cuando el estudiante sanmarquino Juan Manuel Carreño se incorpora a las filas del anarquismo y junto a Manuel González Prada inicia un trabajo en los sindicatos. En 1911, estudiantes de San Marcos como Germani, Boza y Bustamante, 2 de ellos alumnos de José Matías Manzanilla, dirigen las huelgas en Lima en 1911 y el primer paro general de 1911. Aquí juega un rol muy importante el maestro José Matías Manzanilla. No olvidemos que ya él en 1905
en el Congreso había presentado una ley a favor de las 8 horas, ley que fue debatida junto con Luis Miro Quesada y que lastimosamente la mayoría desaprobó, pero la idea de legalizar una jornada de 8 horas en el Congreso está desde 1905, ¿no? Entonces ya hay antecedentes de que en San Marcos los estudiantes tenían movilizaciones apoyando a los obreros, y es por eso que Enrique Bernales trata de entender esto, uniendo, no separando el movimiento estudiantil de lo otro, que son los movimientos sociales. Un esfuerzo también es el que hicieron posteriormente en 1981 Antonio Cruz y Nectalí Carpio, su libro Movimiento Universitario en el Perú, 1909-1980, donde empiezan a plantear ellos que las movilizaciones estudiantiles se inician con el centro universitario. Regresado la delegación peruana de Montevideo, en Lima se forma el centro universitario donde todas las noches había conferencias. Uno de los conferencistas preferidos por los estudiantes era Manuel González Prada. Abraham Valdelomar dio en sus remembranzas, que son las memorias que escribe Federico More, él habla mucho también del centro universitario y cómo él también participaba en el centro universitario. Federico More dice que el centro universitario fue el centro de democratización de San Marcos, ya que San Marcos todavía era una universidad no feudal, donde el profesor tenía la verdad y los alumnos solo escuchaban. En cambio, en el centro universitario, ¿qué sucedía? Se organizaban los debates. Entonces, Federico More es una puerta de entrada para entender la importancia del centro universitario en sus memorias. Y el tercer libro, que a mí me parece que es uno de los que está también intentando entender el movimiento estudiantil, pero dentro de otro proceso, que es la universidad y la ley, es este, ¿no?, que acaba de publicarse, que es justo de Edilberto Guamaní, que está a nuestro costado, el proceso universitario y el movimiento estudiantil peruano, ¿no? Aquí lo que se hace es tratar de reconstruir el movimiento estudiantil, las dirigencias estudiantiles, pero también analizar las leyes y ver la correspondencia entre la legalidad y la impugnación. La legalidad vendrían a ser las leyes y la impugnación vendría a ser el movimiento estudiantil. Luego de estos tres, que son los que yo creo personalmente, voy a ser arbitrario, voy a aplicar la arbitrariedad del historiador que dice Edward Carr que tenemos que aplicar siempre. Quizás hay otros aportes, no los hemos valorado aún o los desconocemos. Y otro texto que nos parece importante para iniciar la investigación del movimiento universitario en el Perú es el de José Tamayo Herrera, Breve historia de un historiador, un ensayo de egohistoria. Este es muy importante porque aquí nos narra toda su juventud en la Universidad del Cusco, cómo se hace la alianza entre los grupos independientes, los grupos de izquierda, y se logra desplazar totalmente del Cusco, de la Federación del Cusco, al partido aprista, ¿no? Aquí hay mucha información que es muy bueno y como se dice, es el único libro que se ha escrito en el Perú aplicando la metodología de la egohistoria. Hace poco el maestro Jorge Rendón Vázquez, en un texto sobre el capitalismo en el Perú, ha hecho un pedacito de egohistoria en su participación en el Ministerio de Trabajo como parte de las leyes que dio el gobierno de Velasco, pero es un capítulo. En cambio aquí José Tamayo Herrera practica la egohistoria, que es bastante difícil, pero la hace satisfactoriamente. Ese libro se podría complementar con el de José González Ríos, que es sobre la Federación Universitaria del Cusco, que va del 59 al 91, que de alguna manera, corroborando y contrastando información, coinciden en muchos aspectos, pero no hay que olvidar que uno es de egohistoria y el otro es de historia documentada. Entonces, siempre en el de historia documentada va a haber más posibilidades, pero ambos son buenas fuentes iniciales para empezar a investigar. Hace un momento hablé del libro El movimiento estudiantil en la UNI, de Edilberto Guamaní. Creo que esta es la segunda edición. La primera edición es más viejito. También lo tengo, no lo traje porque ya lo tengo bien viejito, ¿no? Y de repente se me destrozaba aquí. Pero anécdota aparte, es un libro bastante interesante porque es un proyecto de hacer la historia del movimiento estudiantil de largo aliento durante todo el periodo del siglo XX en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde Edilberto estudió y de ahí se graduó de ingeniero. Un texto que va por ese camino que tiene Edilberto es La historia censurada de la Universidad Nacional del Centro del Perú, del doctor Vladimir Cerrón Rojas, ¿no? Actualmente
presidente de la región de Junín, creo, pero que por venganza política está preso. Aquí, por ejemplo, está toda la historia de cómo se formó primero la universidad comunal, las maniobras que hizo el partido aprista para apropiarse del terreno y cómo la población de Huancayo surge por su universidad, lucha por su universidad y finalmente sale la Universidad Nacional del Centro, del Perú, ¿no? Es un trabajo bastante bien hecho. Alguna vez en Huancayo hemos tenido la oportunidad de dialogar sobre este libro y creo yo que nos narra toda la historia de un proceso mayor, que es el proceso de la segunda democratización de la universidad, porque hasta los años 50 la universidad peruana se reducía a 4 o 5 universidades. Un conjunto grande de universidades surgen en los años 60, así como surge la Cayetano, producto del fraccionamiento de un grupo de profesores de la Facultad de Medicina de San Marcos, y así como surge el proyecto de la Universidad del Pacífico por parte de empresarios. La Universidad Nacional del Centro, al fraccionarse, va a dar origen pues a la Universidad Nacional de Huacho, José Faustino Sánchez Carrión, a la Universidad Nacional Federico Villarreal, a la Universidad de Huánuco, a la Universidad de Cerro de Pasco. Este texto es importante, ¿no? Desmistifica lo que se cree que ha sido pues el rol de Ramiro Prialé en la creación de universidades. Muy bueno es este texto. En esa misma línea, y algo sorprendente, algo que yo estoy muy agradecido de la señorita Almendra Flores, estudiante sanmarquina, quien un día me hizo llegar este libro. Me dijo: profesor Lostaunau, ¿usted es el profesor Lostaunau? Sí. Mi abuelo le manda este libro. Yo me quedé sorprendido porque quién será su abuelo, quién será ella, pero le agradecí porque me lo mandaron hasta dedicado. Y cuando empecé a leer me quedé maravillado, ¿no? Porque es la crónica de la marcha que hicieron los jóvenes huaracinos, incluyendo una niña de 13 años, para lograr que en 1968, el gobierno que ya, 67, 68, el gobierno que ya se marchaba, que era el de Belaúnde, iniciara las acciones para crear la Universidad Nacional de Huaraz, ¿no? La Universidad Nacional de Ancas, la Santiago Antúnez de Mayor. Esto es una crónica de la marcha de sacrificio, está día a día. La marcha de sacrificio empezó el 3 de marzo del 68 y llegaron a Lima caminando después de 400 kilómetros el 13 de marzo del 68. El 14 es el gran meeting en la Plaza San Martín, donde participa el jilguero del Huascarán. Hay una canción que él compone, un huayno que se llama Universidad, Universidad, está en YouTube, búsquenlo, los que les interesa la historia de la universidad peruana. Hay imágenes muy bonitas que han armado para el video. Y finalmente el autor Enrique Alberto Flores Díaz, quien fue el que dirigió la marcha, termina preso, ¿no? Termina preso porque el gobierno de Belaúnde los recibe, pero no pasa nada. Van a San Marcos, se declaran en huelga de hambre y el gobierno lo acusa de insinuar a las personas que se suiciden con huelga de hambre. Y por esa insinuación de suicidio él va a prisión. Tiempo después sale y va a ser el gobierno de Morales Bermúdez el que va a firmar la ley para crear la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Este es el preámbulo a otro texto que viene, ya conversando ahora sí con Almendra Flores, con quien ya tenemos una amistad. Su abuelo va a escribir otro libro sobre lo que yo ya había escrito en algún momento, ¿no? La matanza de estudiantes en Huaraz en 1968. Hablamos mucho del mayo de París de 1968, la matanza de estudiantes en México del 68, pero todos hemos olvidado que en mayo de 1968 el gobierno de Belaúnde disparó contra estudiantes escolares en la Plaza de Armas de Huaraz, asesinando a varios de ellos. Inclusive el sacerdote que salió a defender a los estudiantes terminó preso por comunista. Entonces, llegado a mí algunos documentos, escribí en Diario 1, que recibe de buena manera mis colaboraciones, escribí un artículo, pareciera que ese fue el motivo por el cual me enviaron este libro, ¿no? Que lo que me ha permitido tener una mayor amplitud de lo que pasó en ese periodo en Huaraz, que lastimosamente no ha llamado la atención de ningún otro investigador. Y para ir terminando y no cansarlos con este recuento rápido que pido
disculpas por haber traído el material, pero tenía la necesidad de enseñarlo. Dos libros que han salido en este año, en los últimos días. Uno de ellos es El movimiento estudiantil universitario en el Perú de los 60, del joven historiador Ricardo Yarasca Tataje. Un libro muy bien hecho que concentra 17 entrevistas a dirigentes estudiantiles de los años 60, ¿no? Entre ellos Leoncio Andía, Juan Cristóbal, Licurgo Pinto, Víctor Chirinos, Walter Palacios, a quien lo debe conocer, Oscar León, Carlos Burgos, Carlos Leca, Juan Carlos Vértiz, el famoso Juan Carlos Vértiz, José Coronel de Huamanga, Teodosio Larte de Huamanga. Ha entrevistado a 16, es un libro, es un documento prácticamente, porque son las entrevistas completas, una pequeña introducción, un prólogo muy bien hecho del maestro Wilfredo Capsoli, un estudio preliminar también muy bien hecho del autor de Ricardo Yarasca Tataje, y luego nos pone las entrevistas. Nos pone las entrevistas como tengan ahí y que otros investigadores también trabajen lo que yo he logrado rescatar. Cómo en San Marcos recuperan la libertad y logran expulsar al partido aprista y democratizan la universidad, ¿no? Y así por el estilo. Parecería y sería bueno que el autor Ricardo Yarasca Tataje haga una segunda parte, porque hay mucho todavía por decir, pero es bastante interesante, ¿no? Inclusive me llama la atención una de las entrevistas, porque uno de los entrevistados es Víctor Chirino Saavedra de la Universidad La Molina, y él dice unas cosas interesantes, ¿no? Que entre la guerra que tenían los estudiantes del MIR con bandera revolucionaria son los que llevaron a la muerte a Arguedas. Es una acusación bastante seria, aquí está, ¿no? Plasmado en este libro. Sería cuestión de corroborar y leerlo mejor. Y un libro que, perdonen la expresión, para mí se las trae, es del antropólogo Manuel Jesús Granados, la Universidad de Huamanga y el PCP Sendero Luminoso, Crónica de los años 70, que es un texto que recién acaba de salir este año. Es bastante voluminoso, un poquito complicado para leer cuando ya uno tiene cierta edad y tiene que ver con lentes, ¿no? Porque está un poquito apretada la letra, pero nos habla del Frente Estudiantil Universitario, el FEU, y cómo el FEU logra, el FUE, ¿no? El FUE, el Frente Universitario Estudiantil, logra expulsar a Sendero Luminoso de la Universidad de Huamanga. Para el año 78, la Universidad de Huamanga ya no había ningún senderista, habían sido expulsados por el FUE a partir de elecciones y de broncas estudiantiles. Entonces, acá hay mucho de lo que la Comisión de la Verdad, que no dijo la verdad, no dijo, ¿no? Entonces, creo que este libro que se presentó a lo grande allá en San Marcos, los dirigentes de la época fueron a presentarlo allá a la universidad. Es un libro que en este momento está siendo muy leído, muy ávidamente leído por una nueva generación que quiere saber lo que verdaderamente sucedió en las universidades peruanas y sobre todo en las nacionales en la década de los 70. ¿No? Disculpen la verdad, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad queda mal parado frente a este libro, porque es un libro que acompaña gran cantidad de documentos, gran cantidad de volantes de la época. Cada cosa que dice lo ha documentado con volantes y con entrevistas, y a mí me parece extraordinario, ¿no? Porque me ha permitido conocer y entender mejor la dinámica estudiantil en la Universidad de Huamanga, que fue simplificada por la Comisión de la Verdad, ¿no? Al decir simplemente Huamanga era el bastión de Sendero y se acabó. Y para el año 78 ya no había Sendero en Huamanga, en la Universidad de Huamanga. Los jóvenes del FUE lo habían sacado totalmente, luego de 4 años de ganarle las elecciones, tanto en el gremio estudiantil, luego en el gremio de trabajadores y finalmente en el gremio docente. Y habla de todos los excesos que cometía Sendero, ¿no? Nombrar profesores sin título, chantaje sexual a alumnas para aprobar, profesores que tenían que ser expulsados y fueron, e incluso cómo amañaban los exámenes de admisión para meter gente, ¿no? Así como el partido aprista lo hacía en los 70s y en los 80s en Villarreal, Sendero también lo hacía en Huamanga. Por eso que Dante Castro en un artículo ha dicho bien claro, ¿no? Este libro hace que Sendero sea el APRA, ¿no? En Huamanga, ¿no? Entonces, estamos viendo,
Se decía que estábamos frente a una generación millennial, que es una generación que solamente ve la tecnología y que no le interesa la realidad, y es esa generación millennial la que hace poco tomó la Universidad de San Marcos para evitar que sea cercenada, y actualmente ha tomado la Universidad del Cusco en una toma que ha sido silenciada por los medios, que también están exigiendo ellos sus derechos. Entonces, los medios de comunicación que hablan de generación X, Y, Z y millennial, ¿no? Lo único que están haciendo es aplicar una sociología norteamericana que no representa la realidad latinoamericana. Y esto es, ¿no?, brevemente lo que yo he querido aportar.